Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de la web, donde desenterramos los secretos mejor guardados del mundo del cine y la televisión. Hoy, mis amigos, tenemos una revelación que va a sacudir los cimientos de vuestra imaginación. ¿Recordáis a Sandokan, el intrépido tigre de Malasia? ¿Y a su leal y valiente mano derecha, el temible Yaman? Pues hoy vamos a hablar de algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta, algo que ha aparecido en la portada de una prestigiosa revista y que pone el foco, nada más y nada menos, que en la salud de Yaman. Sí, habéis oído bien, Yaman. Ese personaje que siempre hemos visto fuerte e invencible, el pilar inquebrantable de Sandokan. Pues parece que incluso los más duros tienen sus batallas. Así que si queréis saber qué está pasando con nuestro querido Yaman, qué misterios rodean su salud y cómo esto podría afectar a la saga que tanto amamos, quedaos conmigo. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo habéis hecho, os invito a darle ese botón de suscribir, que es gratis y nos ayuda a seguir trayéndoos estas joyas de información. La noticia, como decía, ha saltado a la luz gracias a la portada de una revista que por su prestigio y la exclusividad de sus reportajes, no deja lugar a dudas. Se trata de un tema delicado, pero crucial para entender la evolución de los personajes que tantos años nos han acompañado en nuestras pantallas. Durante mucho tiempo, Yaman ha sido esa figura estoica, esa sombra leal que protegía a Sandokan en cada emboscada, en cada duelo. Lo hemos visto enfrentarse a piratas sanguinarios, a crueles colonizadores, a la misma muerte y siempre ha salido victorioso, o al menos, con las cicatrices que lo hacían aún más admirable. Su fuerza física, su agudeza mental, su lealtad a prueba de balas, todo en él transmitía una imagen de invulnerabilidad. Y precisamente por eso, la noticia de que Yaman podría estar atravesando problemas de salud nos ha pillado a todos por sorpresa. Pero, ¿qué tipo de problemas de salud estamos hablando? La revista, sin entrar en detalles escabrosos, sugiere que se trata de algo que ha afectado su capacidad para el combate, algo que ha puesto en jaque su energía habitual. Imaginad por un momento el impacto. Yaman, el roble que parecía inamovible, mostrando signos de debilidad. Esto no es solo un detalle menor en la trama, es un giro argumental de proporciones épicas. Significa que la dinámica de poder, esa confianza ciega que Sandokan depositaba en él, podría verse amenazada. Significa que las misiones, que antes parecían una formalidad con Yaman a su lado, ahora podrían requerir un nivel de riesgo mucho mayor. El hecho de que una publicación de tal calibre dedique su portada a este tema subraya la gravedad y la importancia de la información. No se trata de un rumor pasajero, sino de un avance significativo en la narrativa que hasta ahora hemos dado por sentada. Los rumores, por supuesto, han empezado a volar. Algunos sugieren que podría ser una enfermedad contraída en alguna de sus expediciones, quizás una herida antigua que ha resurgido de forma inesperada, o incluso un veneno de lenta acción que los médicos de la época no supieron identificar. Otros, más especulativos, hablan de un desgaste natural de su cuerpo tras años de lucha constante. La verdad es que el misterio es parte del atractivo. La revista deja entrever que la salud de Yaman ha sido un factor decisivo en eventos recientes que aún no se han revelado completamente al público. ¿Podría ser que una decisión difícil tomada por Sandokan tuviera como consecuencia directa el deterioro de su amigo? ¿O es Yaman mismo quien ha decidido ocultar su dolencia para no preocupar a su líder? Esta ambigüedad es lo que alimenta la conversación y nos mantiene pegados a la pantalla, esperando la próxima pista. Las especulaciones van desde lo más mundano, como una antigua fiebre tropical no curada, hasta lo más siniestro, como un acto deliberado de envenenamiento por parte de enemigos acérrimos. Pensemos en el Yaman que conocemos. Siempre en segundo plano, pero con una presencia imponente. Cuando Sandokan se enfrentaba a un dilema moral, Yaman era el que le recordaba la importancia de la venganza. Cuando Sandokan dudaba, Yaman era la mano firme que le impulsaba a seguir adelante. Si Yaman ya no puede ser esa roca, ¿quién ocupará su lugar? ¿Se verá Sandokan obligado a delegar, a confiar en otros rostros menos curtidos por la batalla? Esto abriría un abanico de posibilidades narrativas fascinantes. Podríamos ver la aparición de nuevos personajes que intenten ganarse la confianza del tigre de Malasia, o la resurgencia de viejos enemigos que aprovechen esta supuesta debilidad. La ausencia o limitación de Yaman obligaría a Sandokan a adaptarse, a buscar nuevas estrategias, a quizás incluso a reconsiderar algunas de sus convicciones más arraigadas. La dependencia de Sandokan en Yaman ha sido un pilar fundamental de su éxito, y su debilitamiento implicaría un replanteamiento.
completo de su modus operandi. La revista también apunta a que este descubrimiento ha supuesto un golpe emocional muy duro para Sandokan. Imaginad la lealtad que los une. Años de compartir peligros, de celebrar victorias, de consolarse en las derrotas. Yaman no es solo un soldado para Sandokan, es un hermano, un confidente. La idea de que este hermano esté sufriendo, y que él, Sandokan, no haya podido evitarlo, debe ser una carga insoportable. Esto podría llevar a Sandokan a un estado de desesperación, a tomar decisiones impulsivas, a buscar curas exóticas o a enfrentarse a quien sea que esté detrás de la dolencia de Yaman. La relación entre Sandokan y Yaman es una de las más sólidas y conmovedoras de la literatura de aventuras. Ver a Sandokan enfrentarse a la posible pérdida o al sufrimiento de su amigo más cercano añadiría una capa de profundidad emocional a su personaje que rara vez hemos presenciado. Podríamos verlo actuar de forma menos calculada, más movido por la pasión y la preocupación, lo que podría llevarlo a cometer errores o a tomar riesgos aún mayores de los habituales. Y aquí es donde entra el componente de intriga. La revista no se limita a anunciar el problema, sino que también sugiere que la investigación sobre la salud de Yaman ha revelado secretos que van más allá de su propio bienestar. ¿Se trata de un complot? ¿Hay alguien interesado en debilitar a la banda de Sandokan? Si la dolencia de Yaman es algo que ha sido provocado, entonces la historia se vuelve mucho más oscura y peligrosa. Podríamos estar ante una trama de sabotaje, de espionaje, donde el enemigo no ataca de frente, sino que utiliza la enfermedad como arma. Esta perspectiva abre un sinfín de posibilidades para la trama. Podría tratarse de una conspiración de los holandeses, de una secta secreta que busca desestabilizar la región, o incluso de un antiguo rival de Sandokan que ha regresado con sed de venganza. La investigación sobre la salud de Yaman se convierte así en una puerta de entrada a un misterio más grande, a un complot que podría amenazar no solo a Yaman, sino a toda la comunidad que Sandokan ha logrado proteger. Este tema en la portada, sin duda, ha servido para reavivar el interés en la saga. Los fans están ansiosos por saber más. Las redes sociales se han inundado de especulaciones. ¿Veremos a Sandokan en una carrera contra el tiempo para salvar a su amigo? ¿Se unirá a Yaman en su lucha contra la enfermedad, en lugar de luchar en frentes externos? La posibilidad de ver a estos dos titanes enfrentándose a un enemigo invisible, a la fragilidad de la vida misma, es tremendamente potente. La comunidad de seguidores de Sandokan está vibrando con esta noticia, compartiendo teorías, reviviendo momentos clave de la saga y especulando sobre el futuro. La expectativa es palpable y las redes sociales se han convertido en un hervidero de conversaciones apasionadas sobre la salud de Yaman. Además, este enfoque en la salud de Yaman nos permite explorar una faceta más humana de estos personajes que a menudo vemos como arquetipos de fuerza y valentía. Nos recuerda que bajo esas armaduras y esa determinación férrea, también hay hombres que sufren, que sienten dolor, que tienen miedos. Yaman en particular, siempre ha sido ese guerrero silencioso, pero ahora, su silencio podría estar cargado de un sufrimiento que clama por ser escuchado. A menudo en las historias de aventuras, los personajes secundarios son simplificados a sus funciones narrativas. Sin embargo, al poner el foco en la salud de Yaman, se le otorga una complejidad y una profundidad que lo elevan de ser un mero secuaz a un personaje tridimensional con sus propias vulnerabilidades. Esto nos permite conectar con él a un nivel más íntimo, y entender que incluso los más fuertes pueden caer. La revista con este reportaje no solo nos da una noticia bomba, sino que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la amistad, la lealtad en tiempos de adversidad, y la fragilidad de la existencia humana, incluso para aquellos que parecen invencibles. Es un recordatorio de que detrás de cada gran guerrero, hay un ser humano con sus propias batallas internas y externas. Y la batalla de Yaman por su salud podría ser la más importante de todas. Las historias de Sandokan siempre han explorado temas de honor, justicia y libertad. Ahora se añade una nueva dimensión, la fragilidad de la vida y la importancia de cuidar a quienes están a nuestro lado. La enfermedad de Yaman nos enseña que por muy poderosos que seamos, todos somos susceptibles al sufrimiento, y que la verdadera fuerza reside en la unidad y el apoyo mutuo. ¿Qué significará esto para el futuro de Sandokan? ¿Podrá recuperarse Yaman por completo? ¿O será un Yaman debilitado, pero no vencido, el que siga luchando al lado de su líder? La revista deja la puerta abierta a muchas interpretaciones, lo cual es justo lo que un buen cliffhanger debe hacer. Nos deja con la miel en los labios, deseando saber qué ocurrir. Con acento a continuación.
Y es que al fin y al cabo, la magia de estas historias radica en la forma en que nos involucran emocionalmente, en cómo nos hacen sentir parte de la aventura. El futuro de la saga de Sandokan se presenta ahora más incierto y emocionante que nunca. Las preguntas que quedan en el aire son muchas, y cada una de ellas abre un nuevo camino para la imaginación. ¿Será esta la mayor prueba de lealtad para Sandokan? ¿Podrá su fuerza de voluntad superar la adversidad? En resumen, mis queridos amigos, la salud de Yaman se ha convertido en el centro de atención, gracias a una revelación impactante en la portada de una revista de renombre. Esto no es solo un detalle trivial, es un giro argumental que promete redefinir la saga de Sandokan, explorando la vulnerabilidad de sus personajes y planteando nuevos desafíos. La intriga sobre las causas de su dolencia, las posibles conspiraciones y el impacto emocional en Sandokan son solo algunas de las preguntas que nos dejan con la cabeza dando vueltas. Y con esta fascinante noticia, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Espero que os haya resultado tan intrigante y revelador como a mí. La vida y las historias que amamos están llenas de sorpresas, ¿verdad? Ahora me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que la dolencia de Yaman es fruto de una enfermedad natural, o hay algo más oscuro detrás? ¿Cómo creéis que Sandokan reaccionará ante esta situación? Dejadme vuestros comentarios abajo, estoy deseando leer vuestras teorías. Y si este vídeo os ha gustado y os ha parecido interesante, por favor, regaladme un buen me gusta, que me motiva muchísimo a seguir trayéndoos contenido así. Compartid este vídeo con vuestros amigos, familiares o con cualquiera que sea fan de Sandokan y las grandes aventuras. Y por supuesto, si aún no formáis parte de nuestra comunidad de exploradores, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderos nada. Gracias infinitas por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desvelar. Hasta pronto.